Cordial saludo, queridos amigos, queridos hermanos. Dios los bendiga y los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Que el Espíritu Santo los llene de alegría, de amor, de paz, de fortaleza, de amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio de sí. Hoy vamos a hablar de la cultura del encuentro. Vemos que en la actualidad hay tanto desencuentro, hay conflictos, agresiones, peleas. ¿Hace cuánto no nos encontramos con el papá, con la mamá, con los hermanos? ¿Hace cuánto no nos encontramos con los amigos? Queridos amigos y hermanos, muchas veces nos encontramos es cuando hay muerte, la muerte de un ser querido, de un familiar. Ahí nos encontramos. Pero también nos encontramos para celebrar la vida, un cumpleaños, un matrimonio. Jesucristo es el hombre del encuentro. Se encontró con los amigos allí en las bodas de Caná, y también se encontró cuando murió su amigo por el cual lloró, y con las hermanas de su amigo. Vamos a compartir un texto que va a iluminar la cultura del encuentro que queremos promover bajo la acción del Espíritu Santo en Colombia, Latinoamérica y el mundo entero. No podemos permitir más desencuentro, más violencia, más peleas. Necesitamos es integrarnos, acogernos, protegernos, amarnos, valorarnos. Precisamente la palabra nos dice en Juan capítulo 11. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Hoy vivimos la cultura de la amistad y queremos fortalecer también la cultura de la amistad, de lo que ya les he hablado. Sin embargo, aparte del amor social, del amor fraternal y del amor de la amistad, queremos fortalecer más y más esa cultura del encuentro. Su amigo estaba enfermo, lo mandan a llamar, porque es allí precisamente cuando hay una enfermedad y una dificultad, cuando necesitamos encontrarnos, la voz del amigo, la voz y un abrazo de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Que viva la amistad. Mira qué bueno y bello es vivir los hermanos en unidad. Los amigos nos encontramos, y eso es muy importante, parte fundamental de nuestra condición humana. Y dice la palabra: sin embargo, cuando yo, que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y ¿quieres volver allá? Jesús le contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Quien camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Nuestro amigo, el encuentro entre amigos, muy importante aún en medio de la enfermedad y también en medio del sufrimiento y de la realidad de la muerte. Vamos a despertar a nuestro amigo que está durmiendo. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. A pesar de la dificultad y que podían apedrear a Jesús y asesinarlo, va a visitar a su amigo y a sus amigas. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos iban a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. A visitar. Qué importante es la visita, el encuentro, el acompañamiento, la consolación, una buena palabra cuando estamos en situación de crisis, de sufrimiento, visitarlos sencillamente. Pero a veces pensamos que la visita es solamente cuando hay un muerto o cuando hay sufrimiento. También podemos visitar cuando la persona está sana. Generalmente se cierran las puertas en la actualidad por la cultura del desencuentro.
Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta sale al encuentro de Jesús cuando escucha que va caminando hacia la casa de ellos. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Queridos amigos y amigas, en este momento yo quiero tener en cuenta la muerte en vida, el sinsentido, cuando le perdemos arraigo cultural a nuestra cultura, cuando pensamos que la vida ya no vale la pena vivirla, cuando hay crisis personal, familiar, comunitaria, cuando hay un desastre natural, muchas veces pensamos la vida no vale la pena vivirla. En la actualidad, muchas personas se han suicidado, han matado a otros, han violentado sus derechos, han robado. Es una situación de desencuentro, una situación de peligro, una situación muy difícil la que vivimos en la actualidad. Sin embargo, queridos hermanos, Dios resucita nuestra fe para que creamos todo es posible con la ayuda de Dios. Dios resucita nuestra esperanza para que tengamos esperanza y esperemos en Dios un cielo nuevo, una tierra nueva, un cambio, una transformación. Dios resucita nuestro amor, caridad y solidaridad para que seamos compasivos y cuidemos a los demás amigablemente. Queridos hermanos, si estamos muertos en vida, si hemos perdido fuerzas, Dios nos fortalece, nos bendice y nos transforma. Tu hermano resucitará, le dice Marta. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Queridos hermanos, presentamos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como la luz del mundo, pero también como la resurrección y la vida, porque Él es quien nos resucita. Como les digo, resucita la fe, la esperanza y el amor, y cuando estamos muertos y sin sentido, sin proyecto, sin orientación, resucita igualmente nuestro proyecto de vida que muchas veces muere cuando hay problemas y dificultades. Y ante esta realidad también nos habla de otra realidad, la trascendental: resucitarán en el último día. Los cristianos decimos: creo en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y decimos un fuerte amén, aleluya, amén, amén. Así es, así será. ¿Lo crees? Es muy importante creer. Creer en Dios, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su enviado, salvador y liberador, que nos sigue salvando y liberando de toda perturbación y sombra de muerte, y en el Espíritu de Dios, que viene a promovernos, a renovarnos, a llenarnos de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de sus dones, frutos y carismas, es decir, de toda clase de talentos para que emprendamos, y Dios nos conceda a todos ese don maravilloso de la transformación, del cambio, del emprendimiento. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María y le dijo: el Maestro está aquí y te llama. El Maestro Jesús, el Maestro bueno, está aquí y te llama. Sintamos la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro barrio, donde quiera que nos encontremos. Él nos llama por el nombre. La vida es vocación, la vida es encuentro, la vida es una vocación que nos invita al encuentro para una misión importante en el mundo. Diga conmigo: yo soy misión. Descubramos nuestra misión y el sentido de la vida para que nosotros descubramos también la importancia de la formación permanente, del oficio profesional, y donde juega un papel importante precisamente el encuentro entre compañeros de trabajo, el encuentro entre familiares, el encuentro entre amigos. Por ejemplo, el encuentro entre profesores, entre padres de familia, entre estudiantes, directivas institucionales. Esto sigue siendo importante. Aparte de eso, dice la palabra: al oírlo se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Lo encontró Marta allí en un lugar y estaba todavía en ese lugar, obviamente porque Jesús corría el riesgo de ser apedreado, asesinado. Aparte de eso, dice la palabra: los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí.
La casa es iglesia doméstica, es comunidad de fe. La casa es el lugar del encuentro familiar. La casa hoy en día se ha convertido también en lugar de trabajo, lugar de recreación, lugar de descanso. Nuestra casa, que en ella haya colorido, armonía. Queridos hermanos, todos tenemos derecho a un territorio, una casa donde vivir, una casa para cuidar y para cultivar. Es muy importante que tengamos en cuenta el destino universal de los bienes, también el derecho a la propiedad privada en segundo lugar, de tal manera que estos dos derechos podamos disfrutarlos, gozarlos todos. Que Dios bendiga a los indígenas, a los afrodescendientes, a los migrantes, a los que no tienen nada, no tienen salud, no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen vivienda. De tal manera que Dios les conceda la gracia de tener una casa y puedan gozar de una propiedad privada y del destino universal de los bienes, y nuestra casa sea para todos el lugar del encuentro, no el lugar del desencuentro, donde haya violación de los derechos humanos, maltrato intrafamiliar. No a esas agresividades le decimos al Señor, y en el nombre del Señor las expulsamos de nuestra vida. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido. El estremecimiento, conmoverse por el sufrimiento del otro, por ser amigos, familiares, vecinos, sigue siendo importante, y tenemos que decirle sí a los sentimientos positivos, decirle no a los sentimientos negativos. Y cuando hay pérdida de ser querido, lloramos, es muy normal, no es pecado tener sentimientos. Queridos hermanos, que Dios bendiga nuestras emociones y que podamos controlarlas. Sobre todo las emociones de la actualidad son de tristeza, de desaliento, de desmoralización por las situaciones que vivimos. Muchos han perdido un trabajo, muchos están enfermos y no se les ha atendido, no tienen medicamentos, queridos amigos. Y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Es muy importante que expresemos y digamos: Dios, yo te amo. También que lloremos delante de la presencia de Dios, que lloremos cuando perdemos a un ser querido. Queridos hermanos, hoy digo: Padre Celestial, bendice los sentimientos de tus hijos y que puedan controlarlos y pasar de sentimientos negativos a sentimientos más positivos. Cuando es tiempo de llorar, lloramos. Cuando hay tiempo de alegrarnos, nos alegramos. Como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo del encuentro. Queridos hermanos, los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos decían: el que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera. El encuentro también tiene que ver con el diálogo. Nos encontramos para dialogar, y aquí también podemos ver que hay diálogo entre las hermanas de Lázaro con Jesús, Jesús con ellas, con sus discípulos, con los judíos. Muchas veces el diálogo es para perturbar, para juzgar. Pero queridos hermanos, respecto al encuentro, Jesús, estremeciéndose, de nuevo se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús dice: retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto: Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. ¿Cuál es la piedra que nos impide encontrarnos? Hay muchas piedras, muchas barreras que ponemos para conseguir un verdadero encuentro familiar, comunitario, espiritual con nuestro Padre Celestial, incluso con la naturaleza. Ponemos barreras, ponemos muros. Ya les he hablado de la cultura de muros, que tiene que ver sencillamente con los temores y tiene que ver precisamente con la violencia, la guerra y los conflictos. Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a promover la cultura del encuentro para que nosotros vivamos unidos como hermanos, como amigos, y que viva el amor fraternal, el amor de amistad. Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo que sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Queridos hermanos, a veces la persona, una familia, una comunidad se encuentra atada de pies, de manos, se encuentra también ciega porque no es capaz de ver más allá, no es capaz de caminar, no es capaz de liderar, de emprender.
Hoy decimos, Padre Celestial, concédenos la gracia de levantarnos, de salir fuera, de caminar, de ver, de emprender, de luchar todos juntos, encontrarnos como amigos, como hermanos, para buscar proyectos comunes, objetivos que sean para todo el bien de la sociedad, para el bienestar común. Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Sin embargo, ahí está la rencilla, el odio, el resentimiento de los judíos contra Jesús. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estas fueron las palabras de uno de ellos que habló. El Espíritu lo iluminó y le decía, sencillamente reconocemos que Jesucristo es el Mesías y Él viene a reunir a los que estaban dispersos. Es decir, en la conclusión, Jesucristo fue a unir, a encontrarnos, a hablarnos, a dialogar. Bendito sea el Señor. Ese versículo 52 de este capítulo 11 es la conclusión. Jesucristo no solo vino por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que hoy le decimos al Señor, concédenos la gracia de la unidad, concédenos la gracia, Señor, de estar unidos a tu luz, a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia. Por lo tanto, de acuerdo a la luz que nos da la Sagrada Escritura, comparto con ustedes algunas consideraciones para promover la cultura del encuentro que esté por encima del desencuentro personal, familiar, comunitario. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Recordemos el encuentro en la escuela, en el colegio, en la universidad, con los amigos del barrio. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Pensemos en los conflictos, en las migraciones, los desplazamientos, la gente buscando mejores oportunidades de vida. Hay una tarea, desarrollar una cultura del encuentro para todos nosotros los cristianos, que a ejemplo de Jesús fue a encontrarse con Lázaro, que estaba muerto, a encontrarse con sus hermanas, a encontrarse con los judíos que no lo querían. A pesar de las dificultades, caminó y fue a este encuentro. Un encuentro donde pudo llorar, un encuentro donde pudo resucitar, un encuentro donde fue reconocido como el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a unir a todo el mundo, a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Queridos hermanos, se trata de un estilo de vida que a pesar de la diversidad conformamos una unidad. Unidad sí, uniformidad no. Vivimos una diversidad reconciliada. La diversidad de raza, la diversidad de partidos políticos, de ideologías, la diversidad de religión, todo es muy importante. Es posible la unidad. La unidad prevalece sobre el conflicto. Siempre va a haber conflictos, dificultades, malos entendidos, pero decimos sí a la unidad. Jesucristo decía, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entre cristianos vamos a realizar un diálogo ecuménico para que nos entendamos, nos escuchemos y nunca peleemos entre cristianos. Y así se realice el deseo de Jesús de unidad y de fraternidad. Comprendamos también que el todo es superior a las partes y a pesar de que hay muchas partes, todos la integran. Así como el cuerpo tiene muchas partes, dice el apóstol, el ojo no puede decir al oído, no te necesito. El oído no puede decir a la boca, yo no te necesito. Las manos no pueden decir a los pies, yo no te necesito. Tantas partes conforman un solo cuerpo. Y así, queridos hermanos, en cualquier dimensión de nuestra vida, ya sea de la vida social o comunitaria, todos debemos conformar una unidad, que nos encontremos, que no estemos divididos, que no peleemos entre nosotros. Por ejemplo, desde el ámbito político, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos de control, todo debe tener una unidad, aún en medio de la diversidad y aún en medio de sus funciones. De todo se puede aprender algo y por eso nos encontramos. Podemos aprender algo del joven, también del adulto mayor, de la mujer, de la juventud. De todos podemos aprender algo porque todos tienen una experiencia, algo que decir. Podemos escucharnos mutuamente. Esto implica incluir a las periferias que tienen otros puntos de vista, a las periferias urbanas, tantas personas que en este momento están damnificadas por los desastres naturales, que se encuentran azotados y están arruinados. También ellos tienen algo que decir. También los líderes políticos, presidentes, gobernantes, alcaldes, diputados, todas las personas que están dirigiendo también
tienen algo que escuchar de las personas que están sufriendo, abiertos al diálogo y abiertos a un encuentro fraternal, a un encuentro amigable. Nos encontramos también para un partido de fútbol, verlo en familia, en comunidad. Nos encontramos también para escuchar música, nos encontramos para celebrar la vida, para bailar. Nos encontramos para sencillamente escuchar al otro o compartir alguna experiencia de vida. Implica incluir a todo el mundo sin excluir a nadie. Y esa cultura del encuentro tiene algunos puntos que quiero compartir. Nos apasiona encontrarnos cuando fortalecemos esa cultura del encuentro. Es necesario buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que implique a todos. Es un deseo y un estilo de vida. El sujeto de esa cultura es el pueblo. No es un sector de la sociedad, sino todo el pueblo que se incluye, no se rechaza, no vive disperso. Hay una paz social como fruto de la cultura del encuentro. También tenemos que integrar a los diferentes, generar procesos de encuentro con las armas del diálogo, enseñando la buena batalla del encuentro. Diálogo y encuentro van de la mano. Nos encontramos para dialogar y las armas sencillamente es las armas del diálogo, la comunicación fraterna, la comunicación entre amigos. Por eso vamos a dialogar, vamos a encontrarnos, vamos a escucharnos, no más desencuentro, sí al encuentro día a día. Todo esto implica el reconocimiento del otro. Si no nos reconocemos mutuamente es muy difícil encontrarnos, si no nos reconocemos es muy difícil dialogar. Por eso, queridos hermanos, hay que reconocer al otro como hijo de Dios, que goza de dignidad, goza de derechos como todos. Nadie es superior a la otra persona, ninguna raza es superior a la otra. Todos somos hijos de Dios, iguales en derechos, iguales en dignidad. Bendito sea el Señor por esa dignidad del hombre y de la mujer, por sus derechos. El reconocimiento al otro vital hoy en día. Y este reconocimiento se vuelve posible la gestión de un pacto social. Es decir, va a haber un pacto social y un pacto cultural. Un pacto social y cultural a favor de la vida. Un pacto social y cultural a favor de la justicia y de la paz, la verdad y la misericordia. Ya que la justicia y la paz se encuentran, el amor y la verdad se besan, como dice la Sagrada Escritura. Ese encuentro entre estos cuatro valores es determinante para ese pacto social y cultural. Justicia y paz, amor y verdad. Dios nos conceda a nosotros esos cuatro valores, encontrarnos para platicar acerca de esos valores, que la justicia y la paz se encuentren día tras día. Hagamos que se haga realidad. Y así no va a haber violencia, desencuentros, peleas, conflictos, desplazamientos. No ignorar la asistencia del otro y de sus derechos. Muy importante enseñarlo en la escuela, en el colegio, en la universidad, a través de los medios de comunicación. Los sueños de libertad, de igualdad y de fraternidad se convertirían en meras formalidades si no nos encontramos y si no nos reconocemos mutuamente. Vayamos más allá de lo escrito, de las simples formalidades y encontrémonos. Un encuentro real pone en diálogo las riquezas culturales. Es decir, las culturas van a hablar, se van a encontrar. Y yo quiero proponer un encuentro entre culturas para que dialoguemos, nos reconozcamos, nos amemos. Del pacto social obviamente pasamos a ese pacto cultural, donde pasamos de las formalidades y hacemos realidad la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los pueblos originarios tienen una idea de progreso muy diferente a la cultura europea. Por eso, queridos hermanos, comprendamos, Colombia es un país rico, Latinoamérica hay gran riqueza, porque nosotros somos ricos en biodiversidad, en flora, en fauna, en océanos, en ríos. Por eso, queridos hermanos, valoremos nuestras riquezas culturales, valoremos nuestra riqueza de la flora y de la fauna. Bendito sea el Señor por las tantas especies que hay en medio de nosotros. Este pacto del que les he estado hablando a través del reconocimiento, pacto social y cultural, implica ceder algo por el bien común. Es decir, no tenemos la absoluta verdad. Necesitamos ceder algo para que todos nosotros vivamos en el encuentro. Vamos a orar, queridos amigos y queridas amigas. Yo los invito para que oren conmigo y digan, así como lo enseñó Jesús, todo lo que pidan al Padre en su nombre se les concederá, pero pidan con fe. Y hoy decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, concédenos fortalecer la cultura del encuentro.
una cultura tan importante en la vida de hoy. Ayúdanos a reconocer la importancia del encuentro, porque la vida es encuentro, la vida es el arte del encuentro. Y tenemos como tarea desarrollar esa cultura maravillosa donde nos encontremos en la casa, en la comunidad, por ejemplo, en una caseta comunal, en una institución educativa. Que ese encuentro se convierta en un estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a que el encuentro nos apasione, a que buscamos punto de contacto entre las culturas, que tendamos puentes antes que muros, haz que proyectemos algo que incluya a todos. Es un deseo y un estilo de vida que sale de nuestro corazón porque tú nos has hecho para el encuentro, donde todos sean incluidos y junto con el encuentro, el diálogo. Padre Celestial, haz que nos reconozcamos los unos a los otros y haya un pacto social y cultural en favor de la vida, de la solidaridad, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Ayúdanos a hacer realidad que la justicia y la paz, el amor y la verdad se encuentren, que busquemos siempre el bien común. Señor de señores, Rey de reyes, a ejemplo tuyo, haz que nos encontremos. No solamente cuando muere un ser querido, cuando hay un partido de fútbol, no solamente cuando hay un matrimonio, también que celebremos la vida cuando haya un cumpleaños, cuando queramos sencillamente encontrarnos porque sí. Bendito sea el Señor, porque nos nace, porque nos gusta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, rechazamos la violencia, los conflictos, la marginación, la cultura de la desintegración, la cultura de la muerte. Ayúdanos, bajo la acción del Espíritu Santo, a encontrarnos para que tengamos alegría, amor, paz y fortaleza. A ti, oh Dios, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, yo los invito para que me sigan en YouTube, Padre Andrés Olaya, en Facebook, para que compartan este video y desean fortalecer más en cultura. Allí van a encontrar varios videos, igualmente en educación, en familia, en proyecto de vida, en notas de espiritualidad. Cuenten con un amigo más. Estamos para servirle. Dios los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal, de todo peligro. Muchas gracias, bendiciones abundantes.